Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Hola, ¿qué profesor. tal? ¿Cómo está Toledo? ¿Cómo está? Chicos, ¿cómo están? Hola, hola. ¿Ahora sí me escuchan? A ver, sí. Bueno. Muy bien. Buenas tardes a todos. Hola, Toledo, ¿cómo estás? Nada Cruz, ¿cómo estás, Jara? ¿Qué tal, Farfán? Muy bien. Eh, ¿Qué tal, Ramos? ¿Cómo estás? Les decía, chicos, que viendo el avance, ¿no? La semana anterior habíamos ya iniciado una nueva etapa de nuestra historia, conocida como el tercer militarismo. El día de hoy nos toca ver justamente, ¿no? Lo que viene a ser ya esta etapa del tercer militarismo. El tercer militarismo se inicia con lo que hemos visto en la última parte de la semana anterior. El gobierno de Leguía, el llamado oncenio o la patria nueva, termina con un golpe de Estado generado por los militares. Recuerden que el militar que termina despojando del mando político a Leguía fue Sánchez Cerro. Con ese golpe de Estado se daba inicio a este periodo llamado el tercer militarismo, que abarca 9 años de historia, de 1930 hasta 1939. Uh-huh. Tomando en cuenta estas fechas, podemos ir nosotros dándonos cuenta qué está pasando en el mundo en el contexto. A ver, ¿quién me dice qué está pasando en el año 30 al 39 en el mundo? ¿Qué está ocurriendo? A ver, siempre es bueno contextualizando. Por ahí me dice Jara, Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial va a iniciar en el 39. ¿No? Claro, el último año de nuestro tema se inicia, ¿no? En los últimos momentos, la Segunda Guerra Mundial. El crack se dio en el 29, lo que sí se está dando es la Gran Depresión, Toledo. O sea, la expansión de esta crisis que había iniciado con el crack, ¿no? El inicio de esa crisis se llama crack. La Gran Depresión es todo esto. Muy bien, Jara, eso sí es importante. La Guerra Civil Española, que se termina desarrollando del 36 al 39. Claro que sí. ¿Qué más? A ver, ¿algo más, chicos?
los regímenes fascistas que se van desarrollando, por ejemplo, en Italia, en el caso, por ejemplo, de Alemania, también es importante. Y bueno, tomando en cuenta esto del fascismo, ustedes ya han visto eso, ¿verdad, chicos? En Historia Universal, fascismo. ¿Sí, no? Ya, muy bien. Entonces, si han visto fascismo, ya me parece bien, van a entender mejor este tema, porque justamente se tiene que relacionar bastante la política mundial con lo que va a ocurrir aquí. Veamos. Empecemos entonces el primer gobierno de este periodo, el gobierno de Luis Miguel de Sánchez Cerro. Su gobierno va a durar del año 1930 hasta 1933. 1930. Su gobierno se va a dividir en dos momentos. Hay un primer momento, existe un primer momento de este gobierno, al cual vamos a llamar el gobierno de la Junta Militar. Y la segunda etapa ya es su gobierno democrático. Profe, no entiendo. Cuando hablamos de gobierno de la Junta Militar, esta Junta Militar, chicos, es el gobierno de facto que se estableció. Ahora, ¿qué es gobierno de facto? ¿Te acuerdas? En cívica tú manejas bastante este término. ¿Qué significa un gobierno de facto? A ver, ¿qué es un gobierno de facto? Gobierno de facto es aquel que llega al poder a través de un golpe de Estado. Ese es un gobierno de facto. Justamente el gobierno de facto que se va a formar del año 30 al 31 es el gobierno de la Junta Militar. Junta Militar, yo le he puesto de Luis Miguel de Sánchez Serra, ¿por qué? Porque él va a ser el presidente de la Junta Militar. Es decir, son un grupo de militares que se establecieron en el gobierno. Y esa junta estaba presidida por este personaje. Durante este periodo, hubo demasiadas acusaciones que se hicieron sobre todo a aquellas personas que habían tenido, por ejemplo, vínculos con Leguía, con el oncenio. A todos los aliados al gobierno de Leguía se los terminaba persiguiendo y se los terminaba capturando. Así es. Profe, ¿y eso por qué? Porque, recuerda, ¿cuál es el principal grupo político de oposición al oncenio? Durante el oncenio había un grupo que se oponía fuertemente al gobierno de Leguía. ¿Cómo se llama ese grupo enemigo? El Partido Civil, chicos. Recuerden que ese Partido Civil, si bien es cierto, ya no existe para este tiempo. En los años 30 ya no existe el Partido Civil, pero los miembros, o sea, las personas que habían estado vinculadas al Partido Civil antes todavía existen. ¿Quiénes son? Hacendados en su mayoría, oligarcas, hacendados. Y estos hacendados o estos oligarcas peruanos tienen una fuerte relación con quién, con los militares, no te vayas a olvidar. Hay una fuerte alianza entre este grupo y los militares. Entonces, esto va a generar que los militares al mando de Sánchez Cerro terminen saliendo a la defensa de los intereses del civilismo y reprimiendo duramente al oncenio, que le había prácticamente hecho la vida imposible a los miembros del Partido Civil durante esos 11 años de gobierno. Recuerda, ¿qué pasó con Leguía? No solamente le dieron golpe de Estado y lo sacaron del mando como presidente, sino que lo arrestaron, chicos, lo detuvieron, lo encarcelaron. Sí, Leguía estaba preso. Y a todos aquellos que habían colaborado con el oncenio también se los va a perseguir y se los va a capturar. A raíz del crack del 29, la crisis económica se inició en el mundo. Quiebra de muchas empresas, hubo quiebra de varias empresas, no te vayas a olvidar. Esto trajo consigo, chicos, protestas, desempleo. Los obreros le echaban la culpa aquí en al oncenio y se fue movilizando esta organización social obrera, la CGTP. ¿Alguno de ustedes sabe qué significa CGTP? A ver, ¿qué significa CGTP? Confederación General de Trabajadores del Perú. ¿Saben quién fundó la CGTP durante el oncenio?
José Carlos Mariátegui, chicos. Mariátegui funda la CGTP. En el año 30, a raíz de la crisis económica, antes del golpe de Estado, la CGTP era un grupo político de oposición al oncenio. Entonces, cuando los militares llegan al poder y se dan cuenta de que este grupo había encabezado muchas protestas, muchas marchas, ¿qué es lo que hacen? Deciden disolver la CGTP. Así se disuelve la CGTP. ¿Qué más? También uno de los problemas que se había visto en nuestro país era la represión y los asesinatos durante los días de elecciones. Antes el voto presidencial, chicos, era un voto, ¿cómo te digo? Antes de esto, de las elecciones del año 30, las anteriores elecciones políticas era un voto no secreto, por lo tanto, ¿qué significa eso? Tú ibas a votar, te subías a un estrado y decías ante el jurado por quién va tu voto. Y ellos iban contando, ¿me entiendes? En público. O sea, tu voto en ningún momento era secreto. Esto generaba muchas veces represión, pues, ¿no? Porque, por ejemplo, tú votabas por un candidato, el opositor te podía mandar a matar. O de repente tú vendías tu voto. Claro, vendes tu voto a favor de un político y al final, a la hora de votar, votas por el otro, porque al final vendiste tu voto a ambos políticos y diste el voto a quien te pagó más. Entonces el otro grupo te reprime. Los asesinatos que se cometían el día de las elecciones y un día después de estas eran abismales. Por eso es que se decidió por parte de este gobierno de la Junta Militar crear esta organización. JNE. ¿Qué significa esto, chicos? A ver, ¿qué significa esto? El Jurado Nacional de Elecciones, cuya función, cuya tarea principal es encargarse de organizar los procesos electorales en nuestro país. No te vayas a olvidar, organizar los procesos electorales en nuestro país. Ese es el Jurado Nacional de Elecciones. Además de esto, chicos, durante este contexto se convocó a una junta militar que va a ser presidida por David Samanez Ocampo. Profe, una pregunta, ¿por qué? Sánchez Cerro va a decidir, ¿no? Ante todas las críticas que hubo, porque la gente comenzaba a cuestionar su régimen militar. Decían, ¿no? ¿Por qué los militares únicamente persiguen a los miembros del leguismo? ¿Por qué a los amigos de Leguía? ¿Por qué aquellos que gobernaron junto a Leguía? ¿Por qué no persiguen a los civilistas? ¿O acaso los militares están aliados al ex partido civil? Y así, ante las críticas, Sánchez Cerro dijo, mejor me presento como candidato. Voy a postular a la presidencia. Pero obviamente tú debes saber, según las constituciones, eso tú debes saber por cívica, que un militar no puede postular mientras ejerce su cargo. No puede postular a la presidencia. ¿Cuánto tiempo mínimo tiene que pasar, ¿no? Desde que él se retire para poder presentarse en las elecciones presidenciales? Ese tiempo no ha variado porque las constituciones de este tiempo seguían siendo las mismas. O sea, en la norma sigue siendo la misma. ¿Cuánto tiempo es, chicos? ¿Qué dice la ley? La ley dice 6 meses antes, ¿no? Es decir, un militar, si quiere presentarse en las campañas electorales, tiene que renunciar a este cargo, al cargo militar que tiene, 6 meses antes de inscribirse en el proceso electoral. Así que Sánchez renuncia al cargo de presidente de la Junta Militar y deja la Junta al mando de David Samanez Ocampo. Él va a encargar de presidir la Junta en ese tiempo. Y su tarea principal es el de convocar a elecciones políticas. Se convocan entonces a elecciones políticas en 1931. En estas elecciones se van a presentar dos figuras, el blanco y el cholo. Así le llamaban, el blanco y el cholo. ¿Quién era el blanco? Víctor Raúl Haya de la Torre. Sabemos quién es, ¿verdad? Él fundó una organización política, ¿verdad? ¿Cómo se llama la organización política que él funda? ¿Te acuerdas? Ese gran movimiento americano, ¿verdad? Se llamaba así justamente, Alianza Popular Revolucionaria Americana, así le llamaban, ¿no? El APRA, pues chicos. Estamos entonces con Haya, miren por aquí está.
Aya se presenta dirigiendo el partido aprista peruano, no te vayas a olvidar, y su contendor político fue el Cholo. ¿Quién Cholo? Sánchez Cerro. Es un militar, el que había presidido la Junta Militar, se presenta con un partido llamado la Unión Revolucionaria. Cuidado con este partido. Este partido tenía viscos fascistas. Es un partido político con características fascistas. Acuérdate de esto, tiene características fascistas. Tú ya has visto el fascismo, entonces. Es un grupo de ultraderecha, por lo tanto. Es ultranacionalista, ¿no? Ahí está. Profe, una pregunta. ¿Qué pasó con las elecciones del año 31? ¿Quién salió elegido como vencedor? La mayoría de los votos fueron para Víctor Raúl Haya de la Torre. Pero el Jurado Nacional de Elecciones, que se había creado unos meses antes, decidió intervenir y anular la elección de Haya, declarando como vencedor a Sánchez Cerro. Pero fue una pregunta, ¿y por qué? Acusaban al APRA de haber cometido fraude, de que habían votos falsos, ¿no? Etcétera. Al final esto no se demostró y el gobierno se lo entregaron a Sánchez Cerro, quien asumió la presidencia del Perú a partir de ese momento. Pero obviamente, chicos, este resultado, ¿no?, a favor de Sánchez Cerro fue totalmente rechazado por el Partido Aprista peruano. Es más, en un mitin aprista de Haya, en contra de la elección de Sánchez Cerro, llega Haya al centro de Lima, en la Plaza de Armas, y él se declara presidente moral del país. ¿Qué significa? Yo soy el presidente moral del país. ¿Qué significa? Yo debí ser elegido presidente. No he cometido fraude alguno. Me acusaron de un fraude que yo no cometí. Ni siquiera pudieron demostrar el fraude. Al final, esto era el inicio de la gran contienda política que va a existir entre el APRA y el sector militar. Los militares y el APRA van a ser grupos antagónicos, ¿no?, durante todo este periodo, y nos vamos a dar cuenta cómo se va a terminar generando esto. Para que conozcas a Sánchez Cerro, él es Sánchez Cerro, él es el presidente. Un hombre bastante pequeño, como ustedes pueden ver en la imagen, ¿ah? No es un hombre alto, pequeño de estatura, provinciano, por eso le decían el Cholo. Bueno, le llamaban el Cholo Mocho incluso. ¿Por qué, profe? Porque había perdido un par de dedos en un conflicto armado antes en la carrera militar. Así es. Y había llegado a la presidencia. Aquí tenemos entonces al gobierno de Luis Miguel de Sánchez Cerro, que está. Su gobierno se va a extender únicamente 2 años, de 1931 a 1933. ¿Por qué, chicos? ¿Qué va a pasar? 1931, 1933. ¿Qué va a ocurrir con él? Vamos a ver qué va a pasar con él. Una de las primeras acciones que él toma fue establecer la creación de esta institución, el Tribunal de Sanción Nacional, una institución creada para castigar, para perseguir y castigar a aquellas personas que se habían enriquecido durante el gobierno de Leguía. Durante los 11 años de Leguía, habían nuevas clases de poder económico. La clase media se había expandido a tal nivel que habían familias que empezaban a tener un gran poder económico en la sociedad. Y bueno, lo que el régimen militar de Sánchez Cerro decía es que no podía tolerarse que personas vinculadas al gobierno anterior se hayan enriquecido y sean los nuevos dueños del país. Se debe fiscalizar la riqueza de estas personas. ¿Qué significa? Investigar cómo obtuvieron estos beneficios. Así es. Chicos, miren por aquí. Durante este tiempo también el gobierno de Sánchez Cerro estableció la llamada ley de emergencia. La ley de emergencia, profe, sí, fue una de las medidas más importantes de su gobierno. Si bien es cierto, fue dictado el 9 de enero de 1932, prácticamente 6 meses después de que ella asuma la presidencia, esta fue la medida más importante. ¿Qué cosa es la ley de emergencia, chicos? Es una política represiva a través del cual el gobierno ordenaba que los militares
controlen el orden interno. Para poder generar un orden público en la sociedad, los militares salían a las calles y comenzaban a reprimir a la población, chicos. Se prohibían cosas bastante sencillas. Por ejemplo, se prohibían las reuniones, se suspendían las garantías constitucionales. ¿Saben lo que son estos, no? Por cívic. Acción de amparo, habeas data, habeas corpus, ¿no? ¿Sabes eso? Sobre todo el derecho al habeas corpus se terminaba anulando. Por lo tanto, la libertad individual de las personas era vulnerada en ese tiempo. Profe, ¿cuál fue la justificación para poder establecer esta medida? El gobierno decía de que habían grupos opositores, apristas y comunistas. Estos grupos de oposición, tanto el APRA como el Partido Comunista, deberían ser perseguidos. Por eso, chicos, ante esto, la ley de emergencia tenía como objetivo desmantelar a estas dos organizaciones políticas, el APRA y el Partido Comunista. Así es. La justificación era, debemos lograr, ¿qué cosa? El orden público. Todo por mantener el orden público. Miren lo que pasa. Primero se termina clausurando un diario aprista, La Tribuna. El principal vocero del APRA termina siendo totalmente clausurado. Este diario, dicho sea de paso, era considerado un diario de oposición al gobierno militar. Después de esto, también se termina clausurando las clases en la Universidad San Marcos. San Marcos termina siendo clausurada a partir de 1932. Pero ¿por qué San Marcos? San Marcos, desde la reforma universitaria que se había hecho en el oncenio, desde el momento en que sacaron a la élite, porque antes San Marcos era una universidad de élite, recuerda, solamente la clase pudiente podía estudiar en San Marcos, desde la reforma que había impulsado el oncenio, se había permitido el ingreso de sectores populares y de clase media a San Marcos. Obviamente aperturando los exámenes de admisión, ¿me entiendes? Antes no habían exámenes de admisión. Y el problema es que San Marcos a partir de ese momento se convertía en un foco muy político. San Marcos se convertía en una universidad crítica que cuestionaba la política, no simplemente una universidad como un centro de estudios, sino también un motor a la crítica al gobierno. Como la crítica al gobierno de Sánchez Cerro era tan fuerte, Sánchez Cerro veía un peligro, el gobierno militar veía un peligro en esta universidad, ya que era una zona de constante agitación estudiantil. Así que mejor se clausura la Universidad de San Marcos. Además, era foco también de varios miembros del Partido Comunista, varios seguidores, ¿no?, de las ideas de José Carlos Mariátegui que estudiaban en San Marcos. Así que decidió clausurar. Otra de las medidas que tomó fue el de expulsar y además deportar a los representantes apristas en el Congreso. Habían una gran cantidad de miembros del APRA en el Congreso, ellos fueron, ¿no?, destituidos de su cargo y después fueron expulsados. No te vayas a olvidar, se expulsó del país. Ah, profe, estoy entendiendo entonces. Claro, muchachos. Por otro lado, también, mira, todas estas medidas generaron, ¿qué cosa? Una fuerte violencia en nuestro país. Los apristas consideraban al gobierno de Sánchez Cerro como el principal enemigo. Cuando sacaron a los miembros apristas del Congreso, el APRA reaccionó. Mítines, marchas, ¿no?, actos vandálicos también del APRA contra el gobierno militar. E incluso en una oportunidad cuando el presidente Sánchez Cerro, chicos, estaba saliendo de misa un domingo de la iglesia de Miraflores, ¿no? A la salida de la iglesia de Miraflores, un joven aprista de apenas 16 años de edad llamado José Melgar dispara con un revólver contra el presidente, dándole un impacto en el hombro derecho. Los oficiales inmediatamente se lanzaron sobre el presidente Sánchez Cerro para cubrirlo, ¿no? Otros militares redujeron al joven muchacho y lo desaparecieron. Cuando yo te digo lo desaparecieron, sí me entiendes, ¿no? ¿Qué significa eso, chicos? ¿Qué significa que lo desaparecieron?
A ver, ¿qué se entiende por eso? Claro, muy bien, Sara, muy bien. Los militares no lo llevan preso, le dieron vuelta, chicos, lo asesinaron. Así es. Nunca más se supo de este personaje. A pesar de que hubo movimientos de solicitando justicia, ¿no? Y todo eso, no hubo respuesta de parte del mando militar en el poder. Ujú. Obviamente, estos actos, como el intento de asesinato contra la vida del presidente Sánchez Serra por este joven aprista, esto obligó a que el gobierno, profe, supongo que el gobierno se va a calmar y va a escuchar un poco más al APRA y todo. No, chicos, han intentado matar al presidente. El presidente es un militar, así que responde de la peor manera. ¿Cuál es la peor manera? Incrementando las olas de represión. Ujú, así es. El gobierno incrementa los actos de violencia contra el APRA. Víctor Raúl Haya de la Torre, por ejemplo, su líder, fue tomado prisionero en ese tiempo. Fue llevado preso. El 6 de mayo de 1932, Víctor Raúl es apresado. Le somete a un juicio rápido y se le encuentra culpable encerrándolo en la penitenciaría de Lima, lo que después se llamaría el Panóptico. Es una cárcel, chicos, que ahora ya no existe. El Panóptico, para que me entiendas dónde quedaba esto, ustedes conocen Centro Cívico, frente al Parque de la Exposición. Toda esa área del Centro Cívico era el Panóptico. Era una prisión que no se llamaba así, se llamaba Penitenciaría de Lima, ¿no? En estos años, pero había sido fundado en la época de la prosperidad falaz con el nombre de Panóptico. O sea, es un nombre antiguo. Y era hecha a un modelo a escala, era una prisión hecha a escala exacta de la prisión de Filadelfia de los Estados Unidos. O sea, igualito, ¿no? Igualito, solamente de menor tamaño, nada más por el espacio. Pero era la seguridad y todo era copia a una prisión de los Estados Unidos, una de las más fuertes prisiones. Y aquí en el Panóptico se lo lleva a Haya, profe, pobrecito. Y no solamente cae Haya, chicos, se lleva a prisión a cientos de apristas. Todo por este hecho, ¿no? Miren, ahí están los diarios. Uh-huh. Ahí está. Un atentado contra el gobierno. Miren aquí. Aquí tenemos a José Melgar el primer día en la prisión. Fue el único día que se le vio. Después no se le volvió a ver. Muchacho que atenta contra la vida del presidente y luego es desaparecido. Así es. Profe, pero me da pena, pobrecito Aya, ¿no? Está preso, profe. ¿Tú crees que los apristas estaban contentos con esto? Los apristas buscaban vengarse. Y la mejor forma de responder a una violencia generada por el gobierno es como con violencia popular, pues. Los apristas que habían planeado tomar el control, los apristas habían planeado, chicos, tomar el control del cuartel O'Donovan en Trujillo, al mando de los apristas, al mando de un líder apellidado Barreto, apodado el Búfalo, por sus espaldas anchas, y Agustín Haya. Profe, ¿quién era Agustín Haya? El hermano de Víctor Raúl Haya. Los dos líderes encabezan la toma del cuartel O'Donovan. ¿Cuál era el objetivo? Este cuartel del ejército debería ser tomado por los apristas. Hubo más de 300 apristas que se lanzaron en tomar este cuartel. El objetivo era tomar armas y hacer frente así al gobierno de Sánchez Cerro, tomar prisioneros del ejército para intercambiar prisioneros. Ese era su objetivo, ¿eh? Tomamos prisioneros miembros del ejército y los cambiamos con nuestros presos políticos, apristas. El acto era una locura total. Eh, este 7 de julio de 1932 pasó a la historia como el año de la barbarie. Esta rebelión aprista en Trujillo fue un desastre total. El gobierno se enteró de esto y decidió dar una respuesta fuerte y contundente.
la violencia con la que se reprimió los apristas fue tal, chicos. Imagínate la Fuerza Aérea sobrevolando la zona de Trujillo y lanzando bombas contra los apristas que estaban ahí. No había piedad, ¿eh? El gobierno reaccionó de forma brutal. El cuartel terminó siendo bombardeado por la propia fuerza del gobierno, pero se terminó capturando a más de un centenar de revoltosos. Estos fueron llevados a la pared del propio cuartel y ahí, sin piedad, fueron fusilados. Así se acabó con ellos. Ahora, la cifra fue un poco más de 100 apristas que murieron. Aquí vemos un grabado que representa ese momento, pero los apristas van a decir que no murieron 100 o un centenar, murieron más de 200 apristas esa fecha. Y que el gobierno, para poder ocultar esta masacre, escondió los cuerpos de muchos apristas. ¿Dónde? En la ciudadela de Chanchán. ¿Sí? Sí, chicos. Lo que pasa es que esta rebelión se daba muy cerca a la ciudadela de Chanchán, Trujillo. Así que el gobierno había enterrado a varios apristas ahí en Chanchán y como es patrimonio histórico de la humanidad, no se puede hacer excavaciones sin autorización. Al final, los diarios terminaban anunciando esto. Justamente Tornique, que es un historiador de esta época, publicaba en el diario, ¿no? Con unas grandes líneas en la primera plana, el año de la barbarie. Otros diarios decían la masacre de Chanchán, ¿no? Mueren más de un centenar de apristas en Trujillo. Así, las planas denunciaban fuertemente la política represiva del gobierno contra el APRA. Pero chicos, yo tengo una pregunta. ¿Estas críticas de estos diarios les conviene al gobierno o no les conviene? Así que el gobierno, para poder salir de estas críticas, ¿qué es lo que hizo? Utilizó una cortina de humo. ¿Sí me entiendes lo que es una cortina de humo, no? A ver, ¿qué se entiende por cortina de humo, chicos? A ver, piensa, dime. ¿A qué se llama cortina de humo? Una cortina de humo, chicos, es un hecho, un suceso que ocurre ahí, justamente en ese contexto y que es utilizado por el gobierno o por un grupo como distracción. Muy bien, claro, para llamar la atención del público. Muy bien, Jara, ¿no? Y al final desorientar a lo que en verdad el público debe estar atendiendo, ¿no? Claro, vamos, muy bien. Esto es para que el gobierno esconda, por ejemplo, ¿no? Algunos actos, ¿no? Algunas, por ejemplo, algunos crímenes, ¿no? Porque esto es un crimen, hay que decirlo. Miren, chicos, ¿cuál fue la cortina de humo que utilizó el gobierno? Conato de la guerra con Colombia. Eso fue la cortina de humo. ¿Qué es esto de conato? Conato es llamado a la guerra de Colombia. El gobierno Sánchez Cerro terminó anunciando a los días, nada más a los 2 días de la masacre de Chanchán, salió y dijo, el ejército peruano se prepara para recuperar Leticia. Nuestras tropas invadirán Colombia. Recuperaremos el trapecio amazónico. Imagínate, tremenda propaganda de guerra, chicos. Imagínate, tremenda propaganda de guerra. Y la gente comenzó a decir que el Perú en conflicto contra Colombia, que Leticia es del Perú. Y la gente empezó a distraerse con esa noticia y olvidaba qué es lo que había ocurrido en Chanchán. Imagínate. Pero hay un grupo en el Perú que no olvidaría jamás lo que ocurrió en Chanchán en el año 32. ¿Quiénes? ¿Quiénes no olvidarían en la masacre de Chanchán, el año de la barbarie? Obviamente, chicos, los afectados, los apristas. Así que los apristas decidieron, ¿qué cosa? Vengarse del gobierno. Ya vamos a ir viendo qué es lo que ocurre. Vamos a analizar un poco la política interna. Es importante también decir que Sánchez Cerro en su primer año como presidente decidió establecer un Congreso Constituyente, Congreso que fue elegido justamente, ¿no?, a los meses de haber asumido la presidencia en el 31. Y este Congreso Constituyente
en 1933 decidió promulgar la Constitución del 33, chicos. Esta Constitución establecía leyes muy importantes. Mira, primero, se establecía el artículo 53. Todavía recuerdo este artículo como si fuera, ¿no?, ayer. El artículo 53, chicos. La llamada ley de partidos internacionales. ¿Qué decía este artículo? Se prohíbe que los grupos políticos o los partidos políticos que hayan sido fundados en el extranjero puedan participar en las elecciones políticas. ¿Me entiendes? ¿Qué significa eso? Que prácticamente con esta ley se bloqueaba la participación en la política peruana a aquellos grupos políticos. A ver, dice, partidos políticos o agrupaciones políticas que hayan sido fundadas en el extranjero. Ejemplo, el Partido Comunista, porque había sido fundada también en Europa. El Partido Comunista se había fundado en Rusia primero, por lo tanto era un grupo considerado un grupo político internacional. Y además se terminó vetando también al APRA. Entonces, ¿por qué al APRA? ¿Dónde había sido fundado el APRA, chicos? Yo te lo había dicho la semana pasada. A ver, ¿dónde se fundó el APRA? En México. Como se había fundado en México, también era considerado un grupo, un partido político internacional. Así es. También, chicos, se establecía una modificatoria a una norma que se había adherido a la Constitución del año 20. Esto, el derecho a la reelección presidencial termina siendo anulada. No existe forma de reelección presidencial. Y por otro lado, debemos también tomar en cuenta, chicos, que se terminó incrementando el periodo de gobierno de 5 a 6 años. Sí, por eso es que a partir de ese momento los presidentes, ¿no?, los que culminen su etapa, ¿no?, de gobierno, van a tener un periodo de 6 años, chicos. Van a encontrarse 6 años en el poder. Bueno, por otro lado, también en el aspecto de la política interna, se estableció elecciones municipales. Con respecto a la ley de las elecciones municipales, se le brinda a la mujer, a partir de este momento, chicos, el derecho al sufragio. Ojo, la mujer gana el derecho al sufragio. Profe, para elegir a presidentes, no. Esto tiene que ver con elecciones municipales, chicos. Entonces, la mujer tiene derecho a ¿qué? A elegir a los alcaldes. No al presidente, a los alcaldes. Más adelante, recién las mujeres recibirían el derecho al voto presidencial. ¿Cuándo? ¿En qué gobierno se le da ese derecho a las mujeres, chicos? Por cultura general se le tiene que saber también esto. Es un gobierno que dura 8 años. A ver, un gobierno que dura 8 años. El ochenio, pues. No, claro, el ochenio. El ochenio de Odría. Muy bien, claro, Toledo. Muy bien, todavía te acuerdo. Muy bien. Excelente, claro. El ochenio de Odría. Muy bien. Sigamos. ¿Qué más, profe? Se estableció el derecho al sufragio secreto, directo, que tienes que ir presencialmente a esto, y de carácter obligatorio para los mayores de 21 años hasta 60 años. ¿Quiénes votaban? ¿Todos? No, los varones nada más. Las mujeres no tenían ese derecho al voto. Además, por más que seas varón, tú únicamente ejercías este derecho al voto si eras alfabeto, o sea, si sabías leer y escribir. ¿Qué pasaba si tú no sabías leer y escribir? No ibas a votar, chicos. ¿Por qué? Porque además de bloquear el acceso al voto a las mujeres, en estos años se restringe el derecho al voto a los analfabetos. Espero que no te olvides esto. Y bueno, también la Constitución del año 33 termina derogando la ley de conscripción vial. Aquí quiero que te luzcas, a ver, ¿en qué consiste la ley de conscripción vial?
A ver, lúcete, lúcete. ¿En qué consiste esta ley? Ley de conscripción vial. Facilita, una fácil para ti. ¿Eh? A ver. Nadie. Nadie, chicos, no puedo creerlo. Ley de conscripción vial. No está difícil, ¿no? Es una ley muy común que debemos tomar en cuenta. En la época del oncenio se había establecido justamente esto. Muy bien, Cruz. A ver, dice hacer trabajar a varones mayores de 18 para hacer caminos. Claro, era una ley que establecía el, el trabajo obligatorio de los varones para la construcción de caminos, carreteras, ¿no? Vías de comunicación. Profe, esa es la ley que llamaban también la mitad republicana, ¿verdad? Sí, se termina anulando esto. Ujú. Y también, muchachos, mira, por aquí una imagen que representa, ¿no?, al presidente Sánchez Cerro junto a los militares de turno, los más cercanos a él, ¿no?, dentro del Palacio de Gobierno. Como te dije, ahí está Sánchez Cerro, chicos, presidente del Perú. Ahora, es también importante, por ejemplo, que tú recuerdes, es importante que tú recuerdes algunos hechos más de su gobierno. Por ejemplo, la política internacional. Ujú. Recuerda, hay un problema con Colombia, ¿sí o no? Claro, Perú y Colombia entonces se ponen en pie de guerra. Está a punto de estallar un conflicto entre Perú y Colombia. ¿Qué es lo que había pasado, profe? ¿Por qué inicia este conflicto con el país de Colombia? O sea, ¿por qué hay tanta tensión? Bueno, hay que recordar primero el Tratado Salomón-Lozano. ¿Te acuerdas qué se había establecido en el Tratado Salomón-Lozano en la época del oncenio? A ver, ¿qué se había establecido en el Tratado Salomón-Lozano? El Perú le cedía a Colombia ese territorio, trapecio amazónico se llamaba. Muy bien, Ram. Y con el trapecio amazónico también le entregábamos un pequeño puertito, el puerto de Leticia, recuerde. A través de ese pequeño puerto y un pequeño río afluente, los colombianos tenían derecho a que a salir por un afluente al río Amazonas. Entonces Colombia obtenía su gran ansiado sueño, ¿no? Tener salida al río Amazonas. Y en cambio eso Colombia nos había entregado el Triángulo de Sucumbios. Pero ¿qué es lo que pasaba? Circuló en ese tiempo una serie de fotografías. Fotografías, profe, sí. Fotografías como esta. Mira esta fotografía. ¿Qué dice? Viva Leticia, peruano. Viva el Perú. Eso es Leticia, chicos. Ujú. Leticia, profe, sí. Lo que pasa es que la población de Leticia, ahí en el trapecio amazónico, población peruana, por cierto, pero que estaba, ¿cómo te digo? Estaba bajo control, estaba bajo control, chicos, de la política extranjera. ¿Qué es lo que había pasado? Las personas en Leticia aseguraban haber sido víctimas de abuso, que habían sido golpeadas, ¿no?, y maltratadas por tropas del ejército colombiano. Y entonces ellos manifestaron su derecho, ¿no?, o su idea de tratar de regresar al Perú. Claro, ellos querían tratar de regresar al Perú, chicos. Por eso es que hacían marchas, ¿no? Los habitantes de Leticia decían, ¿no? El Perú que no se olvide de Leticia. Somos peruanos y no colombianos, así, propaganda. Eso incrementó las hostilidades entre el gobierno de Colombia y la población de Leticia.
y continúa la política represiva, chicos. Entonces, toda esa zona de tensión, todo esto había hecho que Colombia y Perú estén listos para llevar a cabo un conflicto. Obviamente que la propaganda difundida en ese tiempo va a terminar, va a terminar siendo a favor de los Estados Unidos. Profe, ¿cómo que a favor de los Estados Unidos? Estados Unidos va a darse cuenta de que el Perú y Colombia, por ejemplo, están en una situación de tensión. Estados Unidos va a decir, muy bien, voy a tratar de intervenir en estos países. ¿Qué tipo de intervención quiere Estados Unidos? Estados Unidos se da cuenta, ¿no? De la crisis que había iniciado en su país, estoy hablando de la crisis económica, chicos, con el llamado crack del 29, se había dado inicio a esta etapa de crisis. Estados Unidos dice lo siguiente: si la economía de Perú, de Colombia o de otros países de América del Sur no se recupera, entonces no podremos nosotros aplicar políticas económicas en nuestro país. Para que podamos nosotros aplicar políticas económicas, debemos, chicos, aplicar esas políticas primero en el Perú, en Colombia. Así que una serie de economistas deciden llevar a cabo una especie de lista de 10 recomendaciones económicas que Estados Unidos le daba a las economías de América del Sur. Por ejemplo, esta misión económica es la misión Kemmer. Esa misión llega, por ejemplo, al Perú procedente de Estados Unidos para aplicar así, aquí, por ejemplo, una serie de 10 recomendaciones. El Perú escucha las 10 recomendaciones y el Perú solamente acepta 2 de estas. ¿Cuáles son? El Perú reconoce la ley de bancos. La ley de bancos, profe, sí, la llamada ley de bancos. Por ejemplo, ¿qué se establecía a través de la ley de bancos? La creación de un banco central en el Perú. Y ya existía un banco, ¿eh? Se había creado el Banco de Reserva, en la época de Leguía, y ahora ese banco era convertido en Banco Central de Reserva del Perú. Ahí está. Banco Central de Reserva del Perú. La pregunta es, chicos, ¿cuál va a ser la función del Banco Central? Dime 2 funciones que tiene el Banco Central hoy en día. Por economía debes conocer esto. A ver, dime 2 funciones del Banco Central. A ver, muchachos. Ya, muy bien, Farfán, sí. Claro, el Banco Central tiene como tarea, ¿no?, ayudar a preservar nuestra estabilidad. Por ejemplo, fijar el tipo de cambio, ¿verdad? Claro. Regular la moneda, claro, muy bien, García, excelente, claro, claro que sí. Eh, por ejemplo, emitir billetes y monedas. Esa es la función número 1 que tiene la principal función, ¿no? Y bueno, también, chicos, para poder hacer frente a una crisis económica a futuro, se estableció la ley del split bancario y también la llamada ley del encaje legal. Esto es importante, ¿eh? La ley del encaje legal. ¿Qué decía la ley del encaje legal, chicos? A ver. La ley del encaje legal decía que el BCR tiene la potestad de controlar un porcentaje de dinero de cada uno de los bancos. De cada uno de los bancos. Todos los bancos deben dar un porcentaje de dinero al BCR para que él en su bóveda principal lo administre. Y ante cualquier situación de crisis se pueda, ¿no?, tratar de paliar esta crisis con el dinero que se encuentra aquí, ¿no?, en estos bancos, en este banco, ¿no?, en el BCR. Así es. También, chicos, por otro lado, se termina estableciendo
el pago del salario a los obreros por la fecha del 1 de mayo. ¿Qué se celebra el 1 de mayo, chicos? Por cierto, ¿qué se establece en el 1 de mayo? A ver, piensa, piensa. En Día del Trabajador, chicos. O sea, Día del Trabajador no laborable, pero se le tiene que pagar al trabajador. Eso se establece aquí, recién en tiempos de Sánchez Cerro. Así es. Ahora, miren, por otro lado también, veamos el final del gobierno de Sánchez Cerro. ¿Qué es lo que pasa con Sánchez Cerro? Cuando el presidente no pasaba lista de las tropas peruanas en el hipódromo de Santa Beatriz, lo que hoy viene a ser el campo de Marte, mira lo que pasa. Un joven aprista, o de hecho un grupo de apristas, sale del público y dispara contra el presidente, generando que muerte al presidente. ¿Quién es este joven aprista que asesina a Sánchez Cerro, chicos? Su nombre es Abelardo Mendoza. Ahí lo vemos, ¿no? En la imagen se puede recrear cómo sale este muchacho, ¿no? Del público y cómo termina con la vida del presidente, ¿no? En solo unos instantes. Profe, una pregunta. ¿Qué va a pasar después? Miren la imagen, aquí lo tenemos aquí, el momento en el que Sánchez Cerro es velado. ¿Mm? La pregunta es, ¿quién va a asumir el gobierno? A ver, ¿quién asume el gobierno? Ahora, muchos dirán, profe, fácil, ¿no? Muere el presidente y quien asume el gobierno es el primer vicepresidente. Pero los cargos de primer y de segundo vicepresidente habían sido eliminados antes, ¿no? En la constitución anterior también. Entonces, no había primer ni segundo vicepresidente. El Congreso, por lo tanto, estableció ceder el poder a manos de quién? De Óscar Raúl Benavides. Profe, entonces Benavides asumiría la presidencia, sí, hasta culminar el periodo de gobierno de Sánchez Cerro. Yo tengo una pregunta, ¿en qué año terminaría el gobierno de Sánchez Cerro? A ver, ¿en qué año? Si él había llegado al poder en el año 31, ¿cuándo terminaría su gobierno? Recuerden que él asume la presidencia cuando la constitución que estaba vigente es la constitución de 1920. Esa constitución decía que un presidente debería gobernar 5 años. Entonces, miren, ese debería ser el plazo que gobierna Benavides. Pero veamos qué es lo que pasa después. Aquí tenemos, mira, segundo gobierno de Óscar Raimundo Benavides. La pregunta es, ¿por qué pongo segundo gobierno? Porque él ya ha tenido una primera etapa, ¿verdad? Una primera etapa. Esta sería, por lo tanto, su segunda vez como presidente. Le asume el gobierno de 1933 hasta 1939. Miren por aquí. La llegada al poder, chicos. Ya sabes, quién designa a Benavides para asumir el cargo de presidente, el Congreso. A través de una serie de elecciones que se dan dentro del Congreso, sale elegido como presidente en lugar de Sánchez Cerro hasta el año de 1936. Ahora, Benavides, por otro lado, chicos, es un gobierno bastante importante, porque a pesar de que es un gobierno militar, lo que busca Benavides, a diferencia de Sánchez Cerro, es evitar las contradicciones sociales,
¿no? Generar una cultura, como dice su lema de gobierno, orden, paz y trabajo, o sea, que se eliminen las diferencias sociales y que se establezca, ¿no? Orden y trabajo. Así es. Para esto, el gobierno de Benavides terminaría dando la ley de amnistía, una ley de amnistía que terminara favoreciendo al APRA, chicos. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Hay que recordar que a este gobierno también se le llama gobierno de la paz y la concordia. Miren, veamos a Benavides aquí está. Miren, este es Benavides. Chicos, si digo que este es su segundo gobierno, ¿puedes acordarte cuándo fue su primera vez como presidente? ¿Cuándo inició su primer gobierno? ¿En qué contexto? ¿Qué estaba pasando en ese tiempo? A ver, a ver. El gobierno de 1900 chicos, 14 a 1915, durante la llamada República Aristocrática. Por cierto, ¿qué evento importante se estaba iniciando en sus primeros días como presidente? A ver, ¿qué estaba pasando? 1914, chicos. En el mundo estallaba la Primera Guerra Mundial. O sea que en sus primeros días como presidente estallaba la Primera Guerra Mundial. ¿Mm? Bueno, hablemos un poco acerca de Benavides ahora. En el aspecto social, el gobierno de Benavides va a impulsar esto, chicos. El seguro social del obrero obligatorio. Seguro social del obrero de carácter obligatorio. Se establecía además la construcción del llamado Hospital del Obrero. El Hospital del Obrero, claro. Ese hospital hoy recibe el nombre de Guillermo Almenara. A ver, ¿sabes dónde queda? ¿Dónde se ubica? A ver, Hospital Guillermo Almenara, chicos. Nada por ahí. A ver, a ver, a ver. Sí debes conocer, supongo. No está tan lejos. A ver. Aquí está, pues, el hospital. Ahí está, miren. El Hospital Obrero. A ver, a ver. Nada. ¿No te ubicas? Profe, a color no hay. Bueno, eso está cerquita, en Avenida Grau. ¿Ah? Avenida Grau, cerca de Agustino, ¿no? Y bueno, recuerden también, durante el gobierno de Benavides se impulsa la creación de los primeros comedores populares, no te vayas a olvidar, los primeros comedores populares, sí, aparece esta gran política social que no parte del gobierno, por cierto, ¿ah? Esta idea de los comedores populares no es que haya partido del gobierno, esto parte del pueblo. ¿Mm? Ante las necesidades económicas, la población deciden ellos, ¿no? Eh, crear, por ejemplo, las ollas comunes, que el día de hoy de repente se han vuelto muy conocidas, de repente has visto gente, ¿no? De un asentamiento humano, que hay un grupo de personas que se encargan de cocinar el alimento para todos los vecinos. Y bajo esa doctrina de las ollas en común, surgen los comedores populares en ese tiempo. Pregunta, ¿actualmente hay comedores populares o ya no? A ver, ¿qué diferencia hay en un comedor popular con un comedor normal? A ver, cuéntame tu experiencia, a ver, sí, dice Toledo, muy bien, Juan también dice sí. A ver, ¿cuál es la diferencia? La comida te la dan gratis. A ver, a ver. No, pues no es gratis,
pero es un valor simbólico, ¿no? Obviamente es un valor menor al real, ¿no? Claro que sí. Muy bien, por ahí, su compañero conoce de esto, muy bien, excelente, hasta de tarifas, ¿no? Muy bien. Recuerda, ujú, a ver, muy bien, tranquilo con esa ofensa. A ver, miren, eh, los comedores populares, chicos, se establecieron primero, ¿dónde? Barrios Altos. Después fueron creándose en La Victoria. Ujú. Después ya obviamente se masificaron a otros distritos. Ujú. Y hoy en día es una política de asistencia social muy notable. Además, recuerda, se establece en tiempos de Benavides, ujú, el aperturar aquellos diarios que habían sido clausurados por el gobierno anterior. Por ejemplo, ¿te acuerdas ese diario aprista, La Protesta? Vuelve a circular, vuelven a trabajar, ¿no? Por lo tanto, se elimina esta ley que clausuraba la libertad de prensa. Y además, obviamente, se permite la reapertura también de clases en la Universidad San Marcos. Así es. Pero si de repente debemos destacar algo en el gobierno de Benavides en el aspecto social, ¿no? Lo más importante es que se ha anulado la ley de emergencia, ujú, y que se dictó la ley de amnistía general. No te vayas a olvidar de esto. ¿A quién se le da amnistía? Se le da amnistía a los grupos políticos de oposición, a los apristas, por ejemplo. Por eso es que hasta su líder, Víctor Raúl Laya de la Torre, va a terminar siendo liberado en ese tiempo. Eso es lo que se termina estableciendo aquí. Bueno, y también seguimos, ¿no? En el aspecto político interno. Hay un gran ideólogo del fascismo aquí en el Perú. Este ideólogo es Raúl Ferrero Rebagliati. Rebagliati, sí. Ideólogo fascista, chicos. Por eso es que el partido político Unión Revolucionaria va a adoptar estas medidas, chicos, populistas. Ahora, también hay que recordar que su Congreso, ¿m? Eh, y su Consejo de Ministros de Benavides fue cambiando notablemente. Mira por aquí, 1933 tenemos a Jorge Prado Garteche. Jorge Prado Garteche, ¿sí? ¿Ese apellido te suena? Prado, Prado Ugarteche. ¿Te suena ese apellido Prado al menos? ¿Cuándo hemos hablado de un Prado? Ha habido un presidente, ¿no? Un expresidente apellidado Prado, ¿no? Porque Pardo sí hemos tenido, ¿no? Manuel Pardo y Lavalle y Felipe y José Pardo y Barreda. Pero el apellido Prado, claro que existe, chicos. ¿Te acuerdas de ese presidente, ¿no? Que pidió autorización del Congreso para viajar a Europa y comprar armas? ¿Te acuerdas? Claro, él era su padre, pues. Claro, Jorge Prado Garteche es hijo de Mariano Ignacio Prado. ¿Mm? Ahí está. Y en 1933, Jorge Prado Garteche asumió la presidencia del Consejo de Ministros de Benavides. ¿Mm? Prado termina dando a conocer su nuevo Consejo de Ministros ante el Congreso, bajo un lema llamado apaciguamiento y concordia, solicitando, ¿no?, al Congreso que se calmen, ¿no?, las aguas, ¿no?, de la tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y el día 9 de agosto de 1933, Jorge Prado termina públicamente anulando la ley de emergencia. Y en su reemplazo se dicta la ley 7782, la llamada ley de amnistía general. A través de esta ley de amnistía general,
se termina liberando a aquellos presos políticos. Por ejemplo, ¿qué presos políticos? Los apristas. El líder aprista, Víctor Raúl Aya de la Torre, por ejemplo, termina siendo liberado en ese tiempo. Aquellos apristas que habían sido desterrados, que habían sido perseguidos, ¿no? Todos ellos vuelven. Bueno, por otro lado, también debemos tomar en cuenta que en 1535 ocurre un hecho trascendental. Tras 2 años de tranquilidad, de paz, chicos, donde no, aparentemente no se veía que iba a estallar un conflicto, en 1935 ocurre un hecho simbólico. Una noticia empieza a convulsionar la política peruana. Era el asesinato del diario El Comercio. Antonio Miro Quesada de la Guerra había sido asesinado. Profe, ¿quién es este personaje? Recuerden, te dije yo que los dueños del diario El Comercio van a ser un grupo de oposición, por ejemplo, fuerte contra el APRA. Ahora, veamos qué pasa, chicos. Antonio Miro Quesada era enemigo del APRA, ¿no? Se desconocía las publicaciones que hacía, lo que decía, sus acciones lo mostraban como uno de los principales críticos al aprista. Por eso es que este joven aprista, Carlos Ester Lastón, terminó disparando. Estos hechos ocurren aquí, chicos. Ahora, te hago una pregunta, chicos. ¿Qué ocurrió tras el asesinato de Antonio Miro Quesada por este joven aprista? El joven aprista obviamente termina siendo apresado. ¿Mm? Eh, y no solamente él, este es el pretexto para volver a perseguir a los apristas. Mira, las cárceles de ese tiempo se empezaban a llenar de presos políticos. Apristas y comunistas terminaban siendo capturados y apresados. Ese es el contexto donde un personaje llamado José María Arguedas, José María Arguedas, decide contextualizar su famosa obra llamado El Sexto, ¿sí? El Sexto, en ese momento. De repente tú has leído en algún momento alguna obra de Arguedas, espero que sí. Cuando tú leas El Sexto es una obra que trata de una prisión que justamente se llamaba así, El Sexto. Está en la avenida Bolivia. Hoy en día es una gran comisaría y una base de la Policía Nacional del Perú. Pero esta prisión, chicos, para ese tiempo se empezó a llenar de apristas y de comunistas. Por ejemplo, cuando tú lees la obra, el personaje Gabriel llega a prisión y ve, ¿no? Ahí se ve, en la lectura se ve varios grupos apristas. Así es. Muy bien, chicos, sigamos avanzando. Mira, también tenemos las elecciones de 1936. ¿Qué pasó, profe? ¿Por qué elecciones en el 36? Si Benavides apenas había asumido la presidencia en 1933. A ver, ¿quién me dice, chicos? ¿Por qué nuevamente elecciones? ¿Por qué? A ver, ¿por qué nuevamente elecciones? A ver, a ver, a ver. Gran pregunta. Lo que pasa es que el Congreso había señalado que Benavides únicamente culminaría el gobierno de Sánchez Cerro. O sea, Sánchez Cerro gobernaría hasta el 36. Entonces, él debería asumir el gobierno solamente hasta el 36. En el 36 se convocaron elecciones. En esas elecciones, ¿no? Pasa algo sorprendente. Se presenta un candidato llamado Luis Antonio Eguiguren,
quien había recibido el apoyo de los votos apristas en ese tiempo, y el Jurado Nacional de Elecciones decide suspender el conteo de votos. Y obviamente, chicos, hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? El Jurado Nacional suspende la campaña electoral porque no quiere que otro grupo distinto, ¿no? Al del gobierno asuma la presidencia. Por eso es que Luis Antonio Eguiguren recibe apoyo de la... ¿Cuál era el candidato del gobierno, no? Por lo tanto, claro, si Luis Antonio Eguiguren era, no, era un político a favor del APRA, por lo tanto, el gobierno, ¿no? De ese entonces, eh, por lo tanto, el gobierno de ese entonces, chicos, terminaba rechazándolo. La pregunta es, ¿a quién apoyaba el gobierno? Benavides estaba apoyando la campaña electoral de Jorge Prado. Y es así como Jorge Prado se presenta en la campaña electoral. El favorito era sin duda Luis Antonio Eguiguren. Es así como se termina declarando nulas estas elecciones. El Congreso se dio cuenta de que no se podía elegir a un candidato, ¿no? A un candidato sin intereses en juego en esta oportunidad y deciden prolongar el gobierno de Benavides 3 años más, hasta 1939. Así es. Muy bien, chicos. En esas elecciones entonces no hay un ganador. El Congreso decide ampliar el periodo de gobierno de Benavides, ¿no? Y bueno, es así como termina este proceso electoral y empezamos nuevamente con el plano interno. Claro, hay un gran número de oposición, en su mayoría apristas, ¿no? Eh, comunistas, si bien es cierto, y también se da en el plano interno una oposición de los siguientes grupos. Por ejemplo, la Unión Revolucionaria, chicos, y el APRA entraron en sus diferencias en ese tiempo. Profe, una pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué nuevamente el gobierno, en este caso Benavides, mostraba su rechazo al APRA? ¿Qué es lo que había pasado? Lo que pasa es un asesinato, chicos. Terminó siendo asesinado. Creo que aquí tengo una imagen. Ahí está la imagen, chicos, justo aquí está, miren. Es un líder obrero, aprista, Manuel Arévalo se llama. Él decía, ¿no? Él manifestaba lo siguiente. Manifestaba su rechazo del gobierno. Cuando él lo capturan, él en ningún momento se termina poniendo reacio a la captura, más bien colabora, pero lamentablemente en febrero del año 37 lo terminan asesinando. Ese hecho había generado que el APRA se convierta ahora en un grupo de oposición contra el gobierno. Lo primero que pensaron los apristas es, no, el gobierno lo mató. El gobierno no quiere que el movimiento obrero se organice, pues lo asesinaron. Y bueno, recuerden que también en esos años, en el año 37, ya a inicio del 38, se termina dando el estallido, ¿no? De un golpe de Estado promovido por un personaje llamado Antonio Rodríguez Ramírez, quien en ese tiempo cumplía la función de ministro de gobierno. Además ocupaba la segunda vicepresidencia del Congreso.
Profe, una pregunta, ¿y quiénes se oponen a este golpe de Estado? O mejor dicho, ¿quiénes colaboran con este golpe de Estado? El APRA. Al final, este intento de golpe de Estado termina siendo un fracaso. No hay forma de acabar con el gobierno de Benavides. Ujú. Y veamos ahora, chicos, qué pasa en el aspecto internacional. ¿Qué pasa a nivel mundial en esos años? El gobierno de Benavides se va a caracterizar por reafirmar el Tratado Salomón-Lozano. Se reafirma ese tratado. Por lo tanto, se reafirma también la relación entre el gobierno, ¿m? Entre el presidente Sánchez Cerro y el gobierno colombiano. Ya no va a haber conflictos. Claro, eso es lo que se termina anunciando, ¿no? Se pone fin a las hostilidades entre Perú y Colombia. El Perú reafirma el Tratado Salomón-Lozano. ¿Está? Entonces, hay que tener presente esto. Ahora, ¿qué está pasando en el mundo en esos años? A ver, ¿qué está pasando, chicos? Claro, ¿no? Los primeros días de septiembre se da inicio a la Segunda Guerra Mundial y además de esto, chicos, recuerda, la Segunda Guerra Mundial tiene etapas. ¿Qué etapas se estará dando en ese contexto? La ofensiva, la ofensiva del eje, chicos. ¿Ya? Entonces hay que tomar en cuenta esto, es el contexto internacional. Ahora, ¿cuáles son las principales obras del gobierno de Benavides? ¿Qué obras, por ejemplo, se impulsaron? ¿No? ¿Qué medidas se tomaron? Por ejemplo, dice aquí, eh, durante el gobierno de Benavides, chicos, la política de los empréstitos, los préstamos que había iniciado Leguía se continúa. Hay contratos nuevos, ¿no? Se solicitan nuevos créditos. ¿Para qué? Para, por ejemplo, remodelar el puerto de Matarani. También para la construcción de la carretera panamericana. Recuerden que esta carretera tiene el nombre de un presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. ¿Ya? Profe, ¿por qué tenemos una carretera con el nombre de un personaje de Estados Unidos, en todo caso de un presidente? ¿Por qué, chicos? A ver quién me dice. A ver, te cuenta un poquito, a ver por qué. A ver, a ver, a ver. Lo que pasa es que el proyecto de hacer este tipo de obras vino con auspicio de los Estados Unidos. Estados Unidos, sí. Recuerden que Estados Unidos en ese tiempo está impulsando la Alianza para el Progreso. ¿Qué es la Alianza para el Progreso, chicos? Significa realizar la construcción de algunas obras públicas. En el caso del Perú, por ejemplo, en el caso peruano, chicos, esta obra cumbre, ¿no? Se puede decir en este tiempo viene a ser la carretera panamericana. Se llama Franklin Roosevelt porque justamente fue el gobierno de Estados Unidos quien financia esto. Ahora, ¿de dónde a dónde va esta carretera panamericana? ¿Conoces? A ver, ¿alguna vez has de repente viajado por eso? Déjame decirte que esta carretera es una carretera que va desde Tacna hasta Tumbes, toda la costa, todo el tramo costero del Perú, de Tacna a Tumbes. Pero no contentos con eso, la proyección de Tacna hacia el sur es hasta el centro de Chile. Y de Tumbes atraviesa Ecuador, atraviesa Colombia, Centroamérica. Hay zonas donde no existe la carretera,
porque son zonas pantanosas, pero más adelante se va nuevamente iniciando la obra hasta el territorio al oeste de los Estados Unidos, hasta Alaska, chicos. Imagínate, una mega obra, por eso se llama Panamericana. Ujú. Bueno, también se termina estableciendo la creación de una carretera, por ejemplo, una carretera de penetración a la selva. ¿Cómo se va a llamar esta? La carretera central, ujú, que va a dirigirse hasta Tingo María. Esta carretera central tiene otro nombre, chicos. ¿Qué nombre adopta? Mira, cuidado, se le llama Federico, vamos a poner por aquí, Federico Basadre. No confundas con Jorge Basadre, ¿ah? Federico Basadre. Bueno, durante ese tiempo también al Perú llega una misión de asalto italiano. Una misión de asalto italiano enviada por Mussolini al Perú. Profe, una pregunta, ¿y qué hace una misión de asalto italiana aquí? Bueno, se reúne con el presidente en varios días. Hay muchas sesiones que se terminan dando entre ambos grupos y luego del cabo de unos días simplemente se marcha. El gobierno va a anunciar las obras después. Estas obras, la mayoría tiene financiamiento de Estados Unidos. Ahora, esta misión de asalto italiano influye mucho en la formación de nuestro ejército. Vamos a copiar algunos métodos, ¿no? Por ejemplo, disciplinarios. Y bueno, por este tiempo también se reconstruye la fachada del Palacio de Gobierno, chicos. Así como también se reconstruye la fachada del Congreso. ¿Y por qué esto? Porque el Perú estaba de fiesta, chicos. ¿Qué estaba pasando en el Perú? Estábamos conmemorando los 400 años de fundación de la ciudad de Lima. Así es. Miren por aquí. Esta es su mayor obra, chicos. Vamos, ¿cómo se llama esa obra? Centro Cívico, de repente has visto por ahí, ¿no? De repente estás por el Parque de Exposición, también por la Plaza Grau, has visto esa construcción. ¿Cómo se llama? A ver, chicos. Fue la mayor obra del gobierno de Benavides. Se llama Palacio de Justicia. Pensé que conocían, chicos, ¿ah? Este es el Palacio de Justicia. Cuentan que el proyecto del Palacio de Justicia no lo conocía ni siquiera el propio presidente. Todo esto era cubierto con una especie de toldos, el escenario, y nadie veía, ¿no? Nadie veía qué forma va a tener, ¿no? Qué modelo va a seguir, hasta el momento en el que el presidente decide inaugurar esta obra. La frase del presidente fue: tan grande palacio para tan poca justicia en nuestro país. Y era cierto, ¿no? Pero fue la mayor de sus obras, chicos. La mayor de sus obras. Profe, una pregunta. ¿Algo más que se haya impulsado durante el gobierno de Benavides? Sí. Por ejemplo, hemos visto la remodelación del puerto del Callao, del puerto de Arica, la construcción del puerto de Matarani, las carreteras, muy bien, ya está. Y la promulgación, por último, chicos, del Código Civil de 1936. Código Civil desfasado, ¿no? Pero es importante conocer cuáles son las normas de este tiempo. Ahí está, este es el Código Civil. Ahora, este Código Civil de 1930, de 1939 y el Código Civil actual están inspirados, ¿no? En una gran parte del Código Civil francés, chicos. Espero que no se te vaya a olvidar este dato. Muy bien, listo. Con eso es que terminamos nuestra clase. Esto terminamos, chicos. Pero vamos a pasar ahora a las preguntas. A ver.
Muy bien, empecemos. A ver, a ver, a ver. Astopillo. A ver si nos ayudas con la 1, por favor. Identifique qué enunciado describe mejor el periodo denominado tercer militarismo. Gracias. Muy bien, a ver. ¿Qué marcaríamos aquí? Ya no está difícil, ¿qué cosa? Ahora, no podría ser la etapa de hegemonía del partido civil, ¿no? Eso se llamaría república aristocrática. La vea apogeo económico de la oligarquía terrateniente. Y bueno, eso tampoco no podría ser. La respuesta sería la C, pues, ¿no? Una etapa de autoritarismo, ¿no? Militar, o sea, posterior al oncenio, ya, donde la Guardia Civil ejerció el control absoluto del poder del Estado. Ya está, muy bien. 2. A ver, por ahí. Dice, en esta imagen nos muestra un gobierno republicano. ¿Qué enunciado de los que se presentan a continuación corresponden a esta imagen? A ver. Sabemos eso, ¿no? Sánchez Cerro, el grupo de militares, ahí está. Vamos chicos, envíen sus respuestas. La C no puede ser porque la imagen aparece Sánchez Cerro y está contextualizada en su gobierno y la C está relacionada aquí, el gobierno de Benavides. Por eso no puede ser la C. Vamos chicos, vamos. Las 8 horas no puede ser, ¿no? Recuerda, eso fue en tiempos de José Pardo. Claro, la respuesta aquí sería la D, pues, ¿no? En desarrollo de una política de represión, la ley de emergencia, ¿de acuerdo? Ahí está. Y la falta de respeto a las libertades políticas. Ahí está, muy bien. Listo. A ver, ¿quién nos va a ayudar por aquí? A ver, a ver, a ver. Mm, ¿quién puede ayudarnos por aquí? A ver. Kevin. Ujú. A ver si nos ayudas, por favor. A ver, a ver. Kevin Borges. Sí, por favor. Desde que el general Sánchez Cerdo libertó al Perú del despotismo en que lo tenía sumido el gobierno del oncenio, aparecieron los primeros síntomas de la diosa política de sus adversarios, y pronto se tornó una secta de hombres cuya finalidad era capturar el poder a todo trance sin reparar en medios para lograrlo. Sus ideas disociadoras procuran socavar los principios tradicionales sobre los que descansan la patria y el orden en las democracias, y han dado aliento a una organización peligrosa por sus tendencias y sus métodos. El 6 de marzo de 1932 se atentaba por primera vez en la iglesia de Miraflores contra el general Sánchez Cerdo. La pistola homicida le disparó un sectario del aprismo. Después de que otros hubieran preparado el crimen en las tinieblas, quiso el destino que el presidente de la República, mal herido entonces, salvara la vida, y un acto de generoso perdón suyo salvó la de sus victimarios. Muy Fuente: bien, muy bien. Diario El Comercio. Muy bien. La pregunta está al final, mire.
Es para afirmar nada más. ¿Qué marcamos? Gracias, gracias, Kevin. A ver. ¿Cuál sería tu respuesta aquí? La B no puede ser, ¿no? ¿Cómo va a haber una política favorable si hay un gobierno despótico, represivo y hay este tipo de acciones contra el gobierno? Todo lo contrario, ¿no? Muy bien, una situación política inestable, más bien, ¿no? Desfavorable podría ser, no la B. A ver. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La A. Mira, explican las razones de la guerra civil del 30. La guerra civil del 30 es eh, cuando se termina persiguiendo al leguismo, el momento en el que incluso eh, Sánchez Cerro da el golpe de Estado contra Leguía, no, no es esto. La respuesta es la C. Expone en el régimen represivo, o sea, violento, agresor, de Sánchez Cerro. Ahí está. Muy bien, pregunta 4 dice, Luis Miguel de Sánchez Cerro fue presidente constitucional del Perú de 1931 a 1933. Su breve gobierno se caracterizó por, a ver, ¿qué marcamos aquí, chicos? ¿Por qué se caracteriza este breve gobierno? Reprimir la oposición aprista y comunista, sí. Muy bien, Farfán, gracias por tu respuesta. Favorecer a los grupos oligárquicos. Mm, oponerse al capital imperialista. El auge exportador y la bonanza económica. A ver, ¿cuál sería la respuesta aquí? A ver, oponerse al capital imperialista. A ver. No, porque más bien Sánchez Cerro recibe, recuerda, la misión económica de Kemmerer, que es una misión norteamericana, y aceptamos medidas por recomendaciones que ellos nos dan para nuestra economía. Por lo tanto, nosotros no nos oponemos a una capital imperialista, más bien aceptamos el ingreso pacíficamente, no puede ser la 3. Entonces tiene que ser muy bien, Farfán, claro. 1 y 2, ¿no? Favorecer a los grupos oligárquicos. Recuerden que el golpe de Estado de Sánchez Cerro y su gobierno está favoreciendo a la oligarquía, a los hacendados, aquellos que fueron dañados por el oncenio, ¿no? Antes. 5 dice, respecto a la economía, a inicio del tercer militarismo, indique qué enunciados son verdaderos o falsos según corresponde. Se inició la construcción del puerto Matarani, que desplazaría con el tiempo al de Mollendo, verdadero. Eh, la, gran, la Gran Guerra favoreció en el exterior, esencialmente en el rubro de minerales metálicos. A ver, ¿por qué esta no puede ser, chicos? Porque la Gran Guerra es la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Que va del 14 al 19. No alcanza, ¿no? Porque el tercer militarismo viene recién en el 30. Realizó una reforma monetaria para estabilizar el sol de oro, para evitar la depreciación de la caída de las exportaciones, ya. Y 4, implementó una reforma en el sistema financiero, organizarse el Banco de Reserva y crearse la ley de bancos. Obviamente, esa es la misión Kemmerer, ¿no? Lo que nos recomienda. Muy bien, Leva. Muy bien, gracias por tu respuesta. A ver, por ahí. Muy bien, Farfán. ¿Cuál sería? La B, dicen. A ver. A ver. Espera un ratito. La 4 es verdadero. La 4 es verdadera. Hemos hablado también que la primera es verdadera. A ver, espera un ratito. A ver. Una reforma en el sistema financiero al reorganizarse el Banco de Reserva. No, aquí está el mal. Es Banco Central de Reserva. El Banco de Reserva es el banco de Leguía, ¿no? Es el Banco Central de Reserva. Ya, entonces esto es falso. Ya, muy bien. Esto es también una manera de suelo para evitar la depreciación, la caída de las explotaciones. Ya, muy bien, verdadero. La Gran Guerra, ese es falso. Muy bien, y la primera verdadera. ¿Hay respuesta, chicos? Verdadero, falso, verdadero, falso. Sí, ¿no? La B. Muy bien, muy bien.
Ya está. Pregunta número 6 dice, la siguiente imagen es una fotografía tomada en 1932. En esta se observa una manifestación en favor de la población peruana de Leticia. Ya, este hecho se enmarcó en el conflicto peruano-colombino de 1932 al 33. Al respecto, ¿qué enunciados están contextualizados a esta etapa de la historia? Ya, muy bien, ahí está. Esa imagen es conocida, ya la hemos visto. A ver. Luis Miguel de Sánchez Cerro hace un llamado a las tropas, ¿no? A algunas de estas, que les pasarán revista en el hipódromo de Santa Beatriz, verdadero, pues, ¿no? Claro, sí, a ver, a ver. El ejército peruano, liderado por Óscar Benavides, logró vencer a los colombianos en la batalla de Pedrera. Ya. El asesinato de Sánchez Cerro a manos de un joven aprista, Belardo Mendoza Leiva. Ya. La firma del Tratado Salomón Lozano, en donde el gobierno peruano reconoció la soberanía de la región de Caquetá al Estado colombiano. ¿Ya? Muy bien. Como dice contexto, tiene que ver con el segundo, con el gobierno de Sánchez Cerro, ¿no? Entonces tenemos 1, tenemos 3, no, 1 y 3, ¿no? Ahí está. Muy bien, por aquí, a ver quién nos ayuda. A ver, Toledo, a ver si nos ayudas con esto, con las 7. No, no está. ¿Qué pasó? A ver, justo, si no justo. Justo Rivera, a ver, Angie, ayúdanos con esto, por favor. La llegada al Perú de la misión norteamericana encabezada por Edwin Walter Kemmerer durante el gobierno de Luis Miguel Sánchez Cerro guarda relación con... Gracias. Muy bien. A ver qué marcamos. ¿Con qué guarda relación esta llegada de esta misión económica? Si en la C dijera económico en vez de político militar, podría ser respuesta. La C no es, entonces. ¿Qué más? Entonces, en la A, en la C y en la D, dice, mira, militar, 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 ¿no? Entonces no pueden ser estas tres. Respuesta, la única es la B. Y está fácil, ¿no? Solo acordarte que es una misión económica, nada más. Muy bien, 8. Ah, chicos, ¿se acuerdan que había una misión económica que también llegó en tiempos del oncenio al Perú? ¿Cómo se llamó esa misión económica? En el oncenio llegó una misión económica. Esto de las misiones es importantísimo. Veamos. Primero, misión, ya, muy bien, misión Clemen. ¿Ya? Misión Cumberland. Por ejemplo, misión Kemmerer. Y hay una más, que es la misión Klein. ¿Ya? Esto siempre confunde, igual que los tratados del guano, los contratos del guano, contrato Gibbs, contrato Grace, ¿no? Esos contratos Dreyfus son los que confunden. A ver, estos tres, casi todas son económicas. Digo casi todas porque la misión Cleme, ¿una misión de qué carácter? Militar. Son militares que llegan al Perú durante la época de Nicolás de Piero, la segundo gobierno. La misión Cumberland llega aquí al Perú en el oncenio, reformar nuestra economía. La misión Kemmerer también llega aquí durante el tercer militarismo. Obviamente es una misión
que busca, busca paliar, ¿no?, los daños generados por la crisis mundial de la Gran Depresión. Y la misión Klein, profe, esto llega en el ochenio, pues. En el ochenio de Odría, más adelante, ya nos falta poco. Ya. ¿Cuándo vamos a hablar de ochenio? De acá a 2 semanas. Está muy bien, entonces no confundas eso, por favor. ¿No? Cumberland, Kemmerer, Klein son económicas. La única es Clement, una misión militar. Ya está. Ya está. Vamos con la pregunta número 8. Fueron medidas represivas inspiradas en el fascismo europeo del gobierno militar de Óscar Benavides. Inspiradas en el fascismo europeo. ¿Eh? Se contrató una misión, ¿no?, policial o policíaca italiana para instruir a los cuerpos de seguridad de la Guardia Civil. ¿Qué opinas? ¿Sí o no? Se trae un grupo de asalto. Una vez dice, se creó un grupo callado de asalto para resolver las manifestaciones populares y proteger personajes políticos y oficiales ya. Se promulgó la Ley de Seguridad Interior para controlar movilizaciones sociales y reprimir los partidos opositores. Ya, a ver, vamos. Muy bien, ¿cuál sería? Inspiradas en el fascismo, chicos. La 3 no es 1 y 2 nada más aquí. ¿Hay respuesta? A ver, 1 y 2, claro, la C. Profe, ¿por qué no la 3? Porque recuerda, aquí no se va a promover una ley de seguridad interior, esa es en la época de Dochenio. Esa ley de seguridad interior es para contener las movilizaciones sociales, reprimir partidos opositores, no. ¿Cómo se llama la ley que se promulga aquí? ¿Te acuerdas? Bueno, en Benavides no, ¿ah? En Benavides más bien se da la ley de amnistía para liberar a los presos apristas y comunistas, recuerdo. Luego, porque mataron a un dueño de un diario, ¿no?, que era enemigo del APRA, entonces el APRA empezó a ser perseguido por un año, ¿no? Fueron las cárceles llenadas nuevamente de presos apristas y comunistas. Pero en tiempos de Sánchez Cerro se dio ley de emergencia, no ley de seguridad interior, eso es a futuro, ¿no? Por eso no puede ser. A ver por aquí, a ver, aquí nos ayuda por aquí. García Alison, a ver, ¿nos ayudas, por favor? ¿No está? A ver. No, sí está, ¿no? García, ¿estás ahí? Sí, Por profe. favor, ayúdanos. Ok, Óscar, ok. Óscar Benavides asumió la presidencia el 8 de abril de 1933, con respaldo del Congreso Constituyente, quien votó para que contemplara el periodo del presidente fallecido. La elección se hizo invocando la situación de emergencia que atravesaba el país. Es por ello que en su gobierno... Muy bien, gracias. A ver, ¿qué pasó con su gobierno? A ver. ¿Cuál es esa situación de emergencia que atravesaba el Perú? Una guerra interna, ¿no? El gobierno y su enemigo el APRA, ¿no? Su enemigo el APRA y el Partido Comunista. Entonces, toda esta situación de problemas de diferencias políticas y todo, esa es la situación de emergencia. Ante esto, el gobierno tenía ¿qué objetivo? A ver, por ello el gobierno, ya, muy bien. Muy bien, Farfán, la B. No, recuerden, en tiempo de Benavides ya no hay mucha insurrección de apristas comunistas. Y sí hay de apristas y comunistas, pero no hay de fascistas. Pues los fascistas más bien son del partido de Benavides. Recuerda que el partido Unión Revolucionaria que fundó Sánchez Cerro y que también fue el partido de Benavides es un partido fascistoide. Por lo tanto, no puede ser la B. Por eso no es la B. A ver, porque más bien el fascismo es parte del gobierno. ¿Cuál sería? A ver, entonces.
La D me parece interesante, pero la D, ese contexto de la D es cuando ya termina el periodo de gobierno inicial de Benavides en el 36. Aquí nos están preguntando qué pasó, o sea, llega al poder y por eso este gobierno, ¿qué buscaba? La respuesta es la C, pues. Se buscó un arreglo de paz con Colombia, claro. Ujú. Mientras que en el plano interno se reprimía a los apristas y comunistas a la vez que se daban leyes a favor de la clase trabajadora. Ya, a ver. Sí, claro que sí. Esa es la respuesta. Ujú. ¿Te acuerdas esa ley, no? Del pago por el 1 de mayo. Ujú. En la ley del Seguro Social del Obrero, la creación del Hospital del Obrero, todo eso. 10. La medida más trascendental del segundo gobierno de Benavides fue, a ver, ¿cuál es la medida más importante? Eliminar las acciones militares contra Colombia, la ley de amnistía general contra los partidos políticos, el establecimiento del seguro social obrero, la construcción de la Panamericana, de la carretera Panamericana y Central. La respuesta es la B, chicos. Por eso su frase era paz, orden y, recuerde, por eso su lema incluso del Congreso era, ¿no? Paz y concordia, recuerdo. Justo era buscar la paz y evitar lo que ya había generado el gobierno anterior. Ahí está. Recuerden que la amnistía la da el Congreso y la da de forma que grupal o colectivo. El indulto es otra cosa. El indulto eso lo otorga el presidente. O sea que para esto el gobierno de Benavides tuvo que trabajar junto al Congreso. Ya está. Muy bien, chicos. Entonces terminamos aquí nuestra clase. Y bueno, nos veremos la siguiente semana. Se cuidan bastante. No olviden hacer, por favor, su domiciliaria. Bueno, chicos, cuídense. Hasta luego. Chao, Jesús. Nos vemos, amigo. Hasta la siguiente semana.